dijo que íbamos a una fiesta en la casa de su jefe. Un evento social. Nada especial. Sin embargo, no puedo escapar del sentimiento de ansiedad. Una ansiedad inexplicable. Quizás porque nunca me gustan este tipo de fiestas. Sé que no soy como ellos. Carl y yo somos dos personas completamente diferentes. Le encantan las conversaciones ruidosas. Las fiestas con alcohol y las risas resonando por todas partes. En cuanto a mí, solo quiero un libro y una taza de té. Es así de simple. Por eso rara vez voy con él. Siempre me niego y él está acostumbrado. Pero esta vez es diferente. Carl insistió en que tenía que irme. Esta vez no puede ser diferente. Amole, dijo con voz cansada pero presionada. Tienes que hacer todo lo posible para que tu jefe vea tus habilidades. Esta es tu única oportunidad. En ese momento, solo asentí. Sí, sé que realmente quiere un ascenso. Sé lo importante que es el trabajo para él. Pero, ¿por qué todavía siento que me están arrastrando hacia algo que no entiendo del todo? Llegamos después de un largo viaje. Todo el campus de la villa es enorme y me siento tan pequeño como una hormiga en este lujoso espacio. La puerta grande se abrió y el jefe de Carl, el señor León, se paró allí para darnos la bienvenida. Él sonrió cortésmente. Pero algo en sus ojos me hizo sentir incómoda. Un vacío, una brecha que es difícil de explicar. Hola, Amole, dijo, sus manos estrechando cortésmente las mías. Su voz era cálida. Pero ¿por qué la encontré aguda? Y ese fue el primer sentimiento que tuve sobre él. No un hombre educado, sino un hombre que sabe lo que hace. Un hombre que tiene cálculo en cada gesto. Aunque no entendí por qué. Me sentí presionado desde el primer minuto. Todo a su alrededor parecía estar dando vueltas. Los rostros desconocidos, las conversaciones insulsas y la atmósfera tensa me hicieron sentir perdido. Pero entonces, cuando vi a Carl, que estaba bebiendo con sus colegas, sus ojos empezaron a volverse soñadores. Me di cuenta de que había bebido demasiado y parecía que ya no le importaba lo que le rodeaba. Mi corazón comenzó a apretarse. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué dejó que las cosas fueran así? No importa cuánto intente ignorarlo. No puedo deshacerme de este sentimiento. Miré a Carl. Pero sus ojos no me buscaban. Estaba charlando alegremente. Pero parecía haber olvidado mi presencia. No puedo evitar pensar en una cosa. ¿Lleva algún secreto? Pregunta. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo soltar el miedo que pesa mucho en mi corazón? Esa noche no pude dormir. Toda mi mente daba vueltas con pensamientos inquietantes. Imágenes de Carl y el señor León hablando juntos en un rincón oscuro. Se ríen, se divierten. ¿Pero por qué me siento anormal? Y entonces, de repente, todo cambió. Una palabra lo cambió todo. Unas palabras de Carl. Una palabra puede hacer de mi vida una pesadilla. Cariño, dijo Carl, un poco borracho. Te apuesto que, para que ganemos, tienes que jugar este juego. El coche se detuvo frente a la mansión. Mi corazón dio un vuelco. No es una villa cualquiera. Es un castillo construido con dinero y poder que parece capaz de atraer el cielo hacia sí. Las paredes blancas brillantes, los arcos altos y las ventanas brillan con cálidas luces amarillas desde el interior. Algo en el aire me hizo sentir vacilante. Entremos, Amole, no podemos perder esta oportunidad, dijo Carl con voz monótona. Pero escuché la presión en cada palabra. Él no me miró. Sus ojos todavía no dejaban la puerta del auto. Como si estuviera tratando de evitarme. Evitar la verdad. Pero no podía apagar el sentimiento que me abrumaba. Un sentimiento que nunca antes había sentido. Era como si acabara de caer en una trampa de la que no podía escapar. Todo a mi alrededor es tan perfecto. Tan lejano.
que no puedo dejar de pensar en la falsedad y el vacío que hay en cada rincón de este lugar. León se paró en la puerta para darnos la bienvenida. Un hombre que luce tan perfecto. No había nada malo en él en la forma en que vestía. En la forma en que permanecía allí. Con los brazos extendidos como esperando darnos la bienvenida a un mundo al que yo no podía pertenecer. Su sonrisa, educada pero algo aguda, me hizo sentir extraña. Fue como si viera lo más profundo de mi interior. La inseguridad de la que no podía escapar. Amole, qué alegría verte, dijo, y mientras me estrechaba la mano. Hubo una vaga vibración que recorrió mi cuerpo. Una bienvenida que fue un poco excesiva. Sus ojos de repente se detuvieron en los míos. Una mirada muy distinta, casi inseparable, me hizo sentir como una completa extraña ante sus ojos. Me volví para mirar a Carl. Él ya le estaba sonriendo a su jefe. Sin prestarme más atención, entró y conversó con los demás invitados, dejándome con León, quien parecía estar observándome desde todos los ángulos. La voz de León interrumpió mis pensamientos, despertándome. Por supuesto, sigamos con el brindis. A ustedes, las damas, que siempre aportan tanto a nuestras vidas. Levantó su copa y sus ojos nunca dejaron los míos. En ese momento, no podía adivinar cuál era el sentimiento. Pero había una cosa que sabía con certeza. Esa mirada no era respeto. Todos los demás levantaron sus copas y aplaudieron al unísono. En cuanto a mí, la copa de vino que tengo en la mano parece demasiado pesada. No puedo evitar sentirme atrapado en un juego que no entiendo del todo. Salud por la vida, continuó León. Y no pude evitar notar la ironía en sus palabras. Podía sentirlo mirándome más de cerca que nunca. Como si fuera un artículo de una preciosa colección que él estuviera tratando de reclamar. Él no dijo nada. Solo me miró así hasta que todos terminaron de beber. Mis sentimientos se volvieron vagos. Miré mi copa de vino y luego a Carl, que había comenzado a charlar con los hombres en la sala. Me está olvidando todo lo que hay entre nosotros. Esa fue la primera vez que sentí que ya no estaba en su vida. Y en ese momento, una sensación de frío invadió de repente mi corazón. Algo dentro de mí empezó a cambiar. No puedo evitar sentir que me están expulsando de este mundo. Un mundo de simulación, de diversión sin sentido y de sonrisas poco sinceras. Carl, no me siento bien, susurré. Él no respondió. Él simplemente sonrió torpemente. Tomó otro sorbo de vino y siguió charlando. La risa en la habitación se volvió vaga para mí. Este sentimiento de culpa y de no pertenencia es más pronunciado que nunca. Estaba atrapado en un juego sin siquiera darme cuenta. Y parecía que nadie prestaba atención a mis sentimientos. Nadie veía las grietas en mi alma. Y cuando volví a mirar a León a los ojos, sentí algo muy claro. Él no solo quería verme como un objeto. Realmente quería tomar el control de mí. El ambiente de la mansión parecía cambiar en el aire. Ya era tarde y el ambiente estaba más tenso que nunca. Las conversaciones románticas alrededor de la mesa disminuyeron gradualmente y fueron reemplazadas por un silencio inquietante. Como si todos estuvieran esperando algo inevitable. Y luego, Carlos al ponerse de pie. Su rostro parecía soñador. Sus ojos brillaron con algo inusual. ¿Por qué no jugamos a algo?, dijo Carl, con voz dura, lo suficiente para llamar la atención de todos. Lo miré, sintiendo algo en el estómago retorcerse. Como si tuviera un mal presentimiento. En ese momento, todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él. Y luego, León, el anfitrión, sonrió sabiamente. Sus ojos brillaban como un lobo mirando a su presa. Claro, Carl, un juego siempre anima la velada. Pero, ¿qué tal si le ponemos un poco de emoción?
Algo que haga la cosa interesante. Sentí que mi corazón empezaba a latir más rápido. Emoción. ¿Cómo? Esa palabra suena extraña en este contexto. Tenía la mano fría. Pero no podía quitar los ojos de Carl. Me miró sorprendido, como si no entendiera la preocupación en mis ojos. Seguramente nada puede ser más divertido sin un poco de drama. ¿Verdad? Estoy dispuesto a apostarlo todo en este juego, dijo Carl, su voz cada vez más fuerte. Como si hubiera encontrado un nuevo propósito. Una manera de demostrar su valía ante quienes lo rodeaban. Todos los ojos estaban puestos en Carl. Y luego continuó. Apuesto la posesión más valiosa que tengo. Mi esposa. En ese momento fue como si el tiempo se hubiera detenido. Esas palabras fueron como una bofetada en mi cara. No puedo respirar. Lo miré fijamente, sintiendo como si de repente todo se volviera borroso. Carl solo venderme sin pensar. Sin dudar. En ese momento sentí que un dolor sin fin me recorría. Como si todo lo que había construido a lo largo de mi vida, el amor, la fe, las esperanzas, se hubiera destruido en un solo momento. Carlos me metió en un juego que no podía elegir. Y en este juego ya no soy una persona, sino solo una carta en su mano. León Nim Toi, Doi Mat Kong Che Yau Su Tin Toan. Es una apuesta interesante, Carl, pero, como todo en la vida, las apuestas tienen sus reglas. Si tú apuestas a tu esposa, entonces yo debo poner algo igualmente valioso en juego. Me envolvió una sensación de asfixia. Es verdad, este juego se me ha escapado de control desde hace mucho tiempo. Y León, este hombre, me miraba como un objeto. Algo que se podía intercambiar. Que se podía intercambiar. Siento que estoy separado de mí mismo. Las preguntas seguían dando vueltas en mi cabeza. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo puedo formar parte de este juego? León Tiep Tuk Boy Mod Nu Kwoi Bian. Si tú pierdes, Carl, entonces tu esposa será mía. Por un mes. Eso sí, todo será en los términos de ella. Elige su papel en mi casa. Como huésped, asistente o algo más. Cuando dijo eso, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ambos hombres están jugando con mi vida. Y yo soy solo un peón en su juego. Pero lo que más me molestó no fue el hecho de que me apostaran, sino la indiferencia de Carl. Solo me miró superficialmente, como si ya no fuera importante. En sus ojos ya no había preocupación. Ni amor ni respeto. Solo quedó la frialdad y el desprecio. Lo haremos por diversión, ¿verdad, Amole? Carl se volvió hacia mí y sonrió. Pero sin rastro de culpa en sus ojos. Es solo un juego. Quería gritar. Quería salir corriendo de allí. Pero no podía. No podía irme porque era parte de este juego. Aunque no quería serlo, me sentía atrapada, incapaz de respirar, incapaz de escapar. Solo puedo esperar, León. Un hombre que no conocía, pero que tenía más poder del que pensaba. ¿Y qué harás si pierdes?, preguntó León. Sus ojos miraron directamente a los míos. La luz en ellos me hizo sentir algo muy peligroso. No respondo. Me quedé allí, sintiéndome como un títere controlado. Incapaz de tomar mis propias decisiones. Todo quedó muy claro. Esto no es solo un juego, sino una batalla real. Y yo, lamentablemente, me vi arrastrado a esta guerra. Me sentí como si estuviera parado en un acantilado. Sin salida, pero en ese mismo momento, un pensamiento cruzó por mi mente. No podía dejar que estos hombres controlaran mi destino. Y no dejaré que Carl, la persona de la que me enamoré, me convierta en un peón en este juego. Porque, una cosa estoy segura, lucharé para recuperar el control de mi vida. ¿Alguna vez has sentido que tu alma está siendo arrancada de ti? Pero no sabes si llorar o seguir adelante. Esa noche, me di cuenta de que ya no era quien pensaba ser.
No sabía si todavía era una persona, o solo un objeto. Una posesión más. La noche de esa noche. Cuando terminó la fiesta, todo parecía calmarse. Pero en mi corazón, el caos apenas había comenzado. Me senté allí, en la fría sala de la villa, escuchando el eco de los pasos de Karl en el suelo de baldosas. Él regresaba, como si nada hubiera pasado. Pero la mirada en mis ojos ya no era la de una esposa amorosa, sino la de una mujer traicionada, borrada de su propia identidad. Amole, ¿qué te pasa? La voz de Karl no tenía ninguna emoción. Estaba parado en el marco de la puerta. La luz del exterior de la ventana brillaba, creando una sombra en su rostro. Me miró, pero la mirada era simplemente un sondeo. Un pasar como si yo fuera solo un objeto sin vida. Lo miré, incapaz de reconocer al hombre que una vez amé. Karl, que alguna vez fue el centro de mi mundo. Ahora es solo una sombra. Karl, ¿por qué hiciste eso? Susurré, con la voz entrecortada, incapaz de contener las lágrimas que brotaban de mis ojos. Él no respondió, simplemente se sentó frente a mí. Tomó un sorbo de vino y me miró como si fuera un extraño. Como si los años que habíamos construido juntos no significaran nada ahora. ¿Qué opinas del partido de hoy?, preguntó Karl, con los ojos brillando de desafío. Solo soy una parte de este juego. ¿Qué participas tú en él? ¿Amole? Un silencio envolvió la habitación. Sentí que todo a mi alrededor se desvanecía, dejándonos solo a mí y a la sombra de Karl, convirtiéndose gradualmente en un extraño ante mis ojos. ¿En qué me he convertido en este juego? ¿Sigo siendo su esposa o soy solo un objeto de intercambio? Ni más ni menos. Quería gritar. Quería darle un puñetazo en la cara para que pudiera sentir el dolor que yo estaba sintiendo. Pero no puedo perder el control. Lo único que puedo hacer es mirarlo a él, a la persona a la que le entregué mi corazón y mi alma. Pero ahora ya no me mira como antes. Me vendiste a otra persona. Karl, hablé. Mi voz casi inaudible. Me aposteíste en un juego. Tú me vendiste. Karl guardó silencio durante un largo rato. No me miró, solo hundió la cabeza en su copa de vino. ¿Crees que no tengo una razón? No lo entiendes. Lo necesitaba. Necesitaba un paso adelante en el trabajo. Hice todo lo que pude para darte una buena vida. Y no lo entiendes. Quiero decir más. Quiero decir que no necesito esas cosas. No necesito dinero. No necesito una carrera. Solo te necesito. Solo necesito que me mires. Que me ames. Que no me vendas como una mercancía. Pero me di cuenta de que para él ya no era importante. ¿Qué es eso?, solía preguntarme. ¿Una esposa o una posesión? Ambas cosas ahora me resultan vagas. Mi corazón está roto. Pero no puedo permitirme llorar más. No soy un objeto. Karl, es que siento que ya no tengo fuerzas para salir de allí. Siento como si hubiera una cuerda invisible tirando de mí hacia atrás, manteniéndome en una vida que no elegí. De repente, en ese momento, se formó dentro de mí una fuerte decisión. Ya no puedo vivir así. No puedo permitir que mi vida sea controlada por un hombre que no me ve como un ser humano. Algo dentro de mí cambió. Llegó un despertar que llevaba mucho tiempo latente. Tenía que encontrarme a mí misma de nuevo. Encontrar el control de mi vida. Karl no puede debilitarme para siempre. Y ya no permitiré que nadie me vea como un peón en su juego. Esa noche, cuando enfrenté la traición, no solo me enfrenté a Karl, sino que me enfrenté a mí mismo. Y me di cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba. La mañana más tarde esa noche, cuando las cosas todavía parecían inestables, me encontré sentado frente a León en una cocina acogedora, donde la luz de la ventana se filtra creando un espacio silencioso pero extraño. Todo parecía pacífico.
pero en lo más profundo de mí. Los pensamientos y sentimientos eran demasiado complicados para descartarlos fácilmente. León me invitó a sentarme y me sirvió una taza de café. No quiero beber, no quería nada. Pero lo tomé. Porque sabía que él estaba esperando que lo hiciera. No dijo nada, solo me miró con ojos tiernos que de alguna manera me hicieron sentir asustada. No me miró como un extraño, sino como si lo supiera todo, penetrando cada rincón de mi alma. «Aún no puedes dormir, ¿verdad?», preguntó, su voz cálida pero llena de sabiduría. No es una pregunta, sino una comprensión clara. Él sabe que no puedo superar lo de anoche. Sabe que estoy atormentado por el dolor y la confusión. Permanecí en silencio. Solo asentí levemente. Sentí que me estaban viendo. Pero eso no me hizo sentir avergonzado. Al contrario, sentí una conexión extraña, como si él fuera la única persona que me entendía en ese momento. León tomó lentamente un sorbo de café y luego me miró con ojos penetrantes pero también llenos de simpatía. ¿Sabes? Solía pensar que la vida era solo una serie de juegos sin sentido. Pero estaba equivocado. Hizo una pausa, como si buscara palabras para continuar. Hay personas como Carl, que solo piensan en sus propios intereses. Juegan juegos crueles sin darse cuenta de que también son peones de un juego mayor. Fruncí el ceño, sintiendo sus palabras atravesar mi corazón como cuchillos afilados. Carlos, la persona de la que me enamoré, ahora se ha convertido en alguien a quien ya no reconozco. Las palabras que dijo anoche, su indiferencia, su traición hacia mí, todo se arremolinaba en mi mente. Y León hablaba de eso, de los juegos en los que no podía participar. ¿Quieres que te ayude?, pregunté. Mi voz suave, pero llena de dudas. ¿Por qué compartes estas cosas conmigo? No te conozco bien, no entiendo quién eres, pero sentí que había algo de verdad detrás de sus palabras. Como si no solo estuviera hablando de Carl, sino también de sí mismo. León me miró. Sus ojos se pusieron serios. «Hay algo que no sabes sobre mí. Amole», comenzó, en voz baja, como si estuviera a punto de revelar un secreto. «No soy quien crees que soy. Y lo que ves es parte de una historia mucho más grande. Tengo una enfermedad grave». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Enfermedad? Lo miré sin entender. Pero poco a poco un sentimiento de miedo se apoderó de mí. ¿De qué estás hablando? Sentí que mi mente daba vueltas. Incapaz de procesar esta información. ¿Cómo puede hablar de esto sin sentir miedo? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? León dejó la taza de café sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. No me queda mucho tiempo de vida, Amole, y es por eso que te quiero aquí. Para que puedas entenderme antes de que sea demasiado tarde. Para que puedas ver quién soy realmente. Mi sensación en este momento es como si me estuvieran destrozando. Todo cambió de repente. No sabía si podía confiar en sus palabras. Pero un sentimiento profundo en mi corazón me dijo que no estaba mintiendo. León, este hombre, parecía estar hablando no solo de su muerte, sino también de otras cosas ocultas, de partes de él que yo nunca había conocido. «Tú, ¿cómo quieres que te ayude?», pregunté, mi voz ahora débil, como si ya no tuviera fuerzas para enfrentar estos secretos. León sonrió levemente. Pero esta vez no era la sonrisa de un hombre confiado, sino la sonrisa de alguien que estaba listo para enfrentar la dolorosa verdad. «No te pido mucho, Amole, solo que debes entender que la vida no siempre es justa. Y si puedo ayudarte a entender eso, entonces al menos podré morir en paz». Las palabras de León fueron un shock repentino y sentí que caía en un agujero profundo donde las preguntas quedaban sin respuesta. Pero en ese momento entendí una cosa. León no solo un extraño.
sino alguien que intentaba ayudarme a reconsiderar mi vida. Y tal vez sea el único que me ayude a escapar del caos en el que estoy inmersa. Mientras me levantaba, recuperando algo de compostura, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre desde anoche. Y ahora tengo que decidir si puedo seguir viviendo a la sombra de Carl o si elegiré un camino nuevo. Aunque peligroso, con un hombre que acabo de conocer. La escena fuera de la ventana desapareció gradualmente en la tenue luz de la madrugada. Entramos en un denso bosque, donde el dosel verde de los árboles se elevaba, dando sombra al pequeño camino. El olor a tierra húmeda y vegetación se esparció en el aire, haciéndome sentir como si hubiera entrado en otro mundo, separado de toda la ansiedad y el dolor que acababa de experimentar. León y yo caminábamos en silencio, nuestros pasos ligeros sobre la alfombra de hojas podridas. Nuestros pasos resonaban como el único sonido en el espacio silencioso. No sé por qué lo seguí. No sé por qué accedí a ir al bosque, cuando mi corazón aún estaba lleno de un dolor que no podía borrarse. Siento un nudo en el estómago cada vez que pienso en Carl. En la forma en que me trató. En la forma en que me vendió el juego anoche. Un marido a quien amaba y en quien confiaba completamente. Ahora me trata como a un artículo reemplazable. Se sentía como si un cuchillo me atravesara el corazón y cada latido hacía que la herida sangrara. No tienes que ir, León dijo, bajando la voz como si quisiera que entendiera algo importante. Pero no puedo dejarte sola. No cuando estás sufriendo este dolor. No respondo. Sé que tiene razón. Pero no soporto la soledad. El silencio. El tormento de no tener a nadie cerca. Solía pensar que Carl sería la única persona a mi lado. Pero ahora me veo como un extraño en mi propia vida. Caminamos un poco más y luego León de repente se detuvo y se volvió para mirarme. Siéntate, dijo suavemente. Estaremos aquí por un tiempo. Sé cómo te sientes. Lo miré y aunque sus palabras no pudieron curar mis heridas, sentí algo cálido por dentro. Tal vez sea simpatía. O tal vez sea simplemente un compartir silencioso entre nosotros. Una conexión que nunca antes había tenido con nadie. León me bajó junto a un árbol grande y luego nos quedamos ahí sentados. Sin decir nada, dejando pasar el tiempo, sentí mi respiración, lenta y constante, como si mi cuerpo se curara en silencio. Sin prisas, sin pedir perdón. ¿Sabes qué? León comenzó. Sus ojos eran gentiles pero decididos. No todo es un juego. Esta vida, lo que vivimos, no son apuestas donde podemos apostarlo todo a otra persona. Se detuvo y me miró con ojos firmes. Tienes que entender, la única persona que puede sanar tu corazón. Eres tú mismo. Sus palabras fueron como una palabra de iluminación. Una luz débil en la oscuridad. Eso es algo que nunca he entendido. Durante muchos años, he buscado la salvación en los demás. En Carl, en todos los que me rodean. Pero nunca la encontré dentro de mí. Tienes razón, susurré. Mi voz como un diálogo interno. Me di cuenta de que, en última instancia, tenía que encontrar una manera de valerme por mi cuenta. No de los demás, sino de mí mismo. No podía seguir viviendo en la cobardía y el miedo. No podía dejar que la traición de Carl me definiera. En ese momento miré León. Y aunque no dijo nada más, sentí consuelo en su presencia. Siento que estoy encontrando una parte de mí que estaba perdida. No se trata de amor o perdón de los demás. Se trata de respetable y fuerte dentro de mí, que había olvidado durante tanto tiempo. Este bosque no es solo un lugar del que puedo esconderme, sino un lugar donde me encontraré de nuevo. Y en ese momento decidí que ya no dejaría que nada ni nadie controlara mi vida. Saldré, me encontraré a mí mismo y reconstruiré todo desde mi corazón. Cuando nos levantamos y nos alejamos del árbol,
Me sentí diferente. Ya no soy la mujer herida, cansada y traicionada. Soy una persona nueva, alguien listo para enfrentar el mundo, por difícil y desafiante que sea. Pero ya no tengo miedo, porque sé que ahora puedo valerme por mi cuenta. Y eso es solo el comienzo. Afuera la lluvia caía intensamente, como si el cielo también sintiera la dureza de mi alma. Me senté al lado de su cama de hospital. León miró su rostro pálido y sintió un nuevo dolor. Un dolor causado no solo por la traición de Carl, sino también por las verdades ineludibles que se avecinaban. Lo salvé. ¿Pero puede él salvarme? Todo pasó muy rápido. No puedo creerlo. Después de dejar el bosque y encontrar algo de paz en mi mente, todo volvió con un shock. Carlos reaparecí, no como el marido que una vez amé, sino como un hijo pródigo, sin arrepentimiento, sin cordura. Vino al hospital a buscarme. Su mente daba vueltas. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus palabras me hicieron sentir como si me estuvieran destrozando nuevamente. ¿Crees que me quedaré quieto? No puedes huir para siempre. Amole. Carl rugió, con los ojos llenos de ira. Hice todo lo posible por mi carrera y tú me abandonaste. No te dejaré hacer eso. Continuó diciendo palabras que no pude evitar percibir como odio. De repente, corrió hacia la cama de León, con el rostro sombrío. Este es el precio que tienes que pagar. ¿Eliges vivir con este tipo llamado León? Este hombre te matará. Rápidamente me levanté, tratando de detenerlo. Pero no pude llegar a tiempo. Había irrumpido en la habitación en una tormenta de ira incontrolable. Y entonces, ese golpe, ese puñetazo lleno de intenciones asesinas, me dejó incapaz de respirar. León gimió de dolor, agarrándose el pecho, y yo corrí presa del pánico para intentar salvarlo. Pero mis manos no pudieron detener la fuerza de Carl. Él sonrió, como si disfrutara de su juego. ¿Crees que puedes ganar?, dijo Carl, con ojos fríos, sin piedad. Esta es una lección para usted. Una lección sobre opciones. El dolor dentro de mí desgarraba mi corazón. Pero sabía una cosa. Ni Carl, ni su traición, ni nadie podía controlarme más. León puede que me hayan amenazado, pero no podía permitir que las cosas siguieran así. Corrí hacia Carl, usando todas las fuerzas que me quedaban para empujarlo fuera de la habitación. Retrocedió, pero el odio en sus ojos permaneció. Te arrepentirás de haber hecho eso. Amole, dijo en voz baja, como si quisiera darme una orden. Verás el precio que pagas. Cuando se fue, me quedé allí, mirando al hombre acostado en la cama. León mirándome. Sus ojos estaban borrosos por el dolor. Pero había algo en ellos que no podía explicar. Tú me salvaste. ¿Pero quién te salvará a ti?, preguntó, su voz débil. Y me di cuenta de que no necesito que nadie me salve. Todo lo que necesito hacer es levantarme y afrontar lo que viene. No necesito que nadie me salve, susurré, con las manos apretadas. Me salvaré a mí mismo. Y entonces decidí. Esta vida puede traerme traición, pero no dejaré que determine mi fin. Esa noche, en la oscuridad de la habitación del hospital, me senté allí, solo. Mi mente daba vueltas con pensamientos encontrados sobre Carl, sobre León, sobre las decisiones que debía tomar en el futuro cercano. Pero en ese momento me di cuenta de algo. Estoy listo para seguir adelante. Nada puede quebrarme, ya nadie puede controlarme, y el camino que tengo por delante, aunque lleno de dificultades, lo recorreré solo. El teléfono vibró en mi mano. Esta vez fue una llamada que no pude evitar. León se ha estabilizado. La condición ha mejorado, pero no se puede curar por completo. Y luego escuché su voz, uno de los niños en su nuevo hogar. Los hijos de León, Ben y Tomás, hijos que nunca he conocido pero que ahora
Son la parte que queda de él. La parte que me dejó a mí. Agarré el teléfono, con el corazón apesadumbrado. Hola, Amole. Soy Ben. Papá dijo que te vería. Las palabras del chico fueron amables pero hicieron que mi corazón se apretara. No podía creer lo que estaba escuchando. Que después de tanto dolor, traición y caos, estaba parada aquí, en medio de algo que nunca creí posible. Salí del hospital todavía un poco confundida. Pero cuando me subí al auto que esperaba afuera, me vino un pensamiento repentino. Esto es lo que tengo que hacer. No soy su madre. Pero siento una extraña conexión dentro de mí. Un hilo invisible que me acerca a estos dos niños. No puedo explicarlo. Pero mi corazón me lo dice. Este es el paso correcto. Cuando llegué a mi nueva casa León, vi niños parados en el pequeño jardín frente a la casa, jugando entre ellos. Ben y Tomás, dos hermanos gemelos. Sus ojos estaban claros pero parecía haber algo de melancolía. Algo así como que la oscuridad nunca los había abandonado. Hola, señorita Amole, dijo Ben. Su voz clara pero llena de timidez. Sentí una sensación extraña, como si todas mis emociones se detuvieran de repente. Son niños que nunca he conocido. Pero ¿por qué siento que se parecen tanto a mí? Tom me miró, pero no dijo nada. Sus ojos brillaban de curiosidad, pero también de escepticismo. ¿Estarás aquí por mucho tiempo?, preguntó Tom. La pregunta era simple pero me hizo ahogarme por dentro. Me di cuenta de que no solo estaba conociendo a niños que nunca había conocido, sino que estaba conociendo a mi yo futuro. Una mujer que había estado destrozada y estaba tratando de reconstruir su vida. Me bajé para no asustarlos. No lo sé. Pero haré todo lo posible para ayudarte, dije, con la voz temblorosa. Pero sabía que tenía que ser resistente. Porque si no podía hacer esto, ¿en quién confiarían? El paisaje circundante pareció desvanecerse ante mis ojos, dejándonos solo a mí y a estos niños. Una nueva familia. Una familia no construida con sangre, sino con las experiencias y el dolor que hemos pasado. Ya no soy una esposa traicionada. Ya no soy una mujer abandonada. Era parte de algo nuevo. En una vida que nunca pensé que tendría. León, aunque está luchando contra su enfermedad, aún mantiene la actitud de un hombre responsable. No solo vio a estos niños como la conexión final con su exesposa, sino que vio en ellos el futuro que quería construir. Un futuro que deseaba compartir conmigo, aunque yo no fuera su madre biológica. Y en ese momento entendí: la familia no se trata solo de lo que se ha perdido, sino sobre lo que podemos reconstruir. Estos niños no son un reemplazo, ni una compensación por lo perdido, sino una nueva oportunidad. Una oportunidad para aprender a amar nuevamente, para encontrar la conexión, la esperanza y la paz que había perdido. Y no importa lo que me depare el futuro. Al menos he encontrado una nueva familia.